Ray Dalio, el multimillonario inversor y famoso filántropo, fue invitado por Yahoo Finance para una entrevista. En la misma, haría una predicción que pondría a todo el mundo en alerta. USA está en puerta de una nueva crisis económica, la cual le costará su liderazgo mundial. Comienzan a vislumbrarse las puertas de la caída de este imperio económico, que si bien muchos lo predijeron anteriormente, la realidad es que se está adelantando entre 5 a 10 años por lo menos. Y tanto los propios estadounidenses como la población mundial asisten de cerca a los próximos movimientos que realizará el gobierno para que esto no suceda, o por lo menos retrasarlo lo más posible. Dalio lanzó su último libro en diciembre de 2021, llamado El cambiante orden mundial, ¿por qué las naciones tienen éxito o fracasan? En él describe la existencia de 3 señales que determinan el declive de una superpotencia. Este estudio está basado en una exhaustiva investigación acerca de los procesos de ascenso y descenso al que incurrieron las naciones más poderosas a lo largo de la historia de la humanidad, y cuáles fueron las señales que nos permiten identificar un nuevo movimiento mundial. A continuación repasamos cuáles son las señales de alerta sobre el declive de una nación que el autor identifica como las más importantes a la hora de realizar una predicción. La primera señal es económica. Uno de los indicadores que el autor le da mayor importancia se da cuando las naciones comienzan a deteriorar su capacidad productiva. Sobre esta señal, Dalio tiene mucho para decir. Él hace una severa crítica acerca de la fuerte monetización de la deuda como respuesta a la situación de pandemia mundial que comenzó en el año 2020. Ahora, ¿qué significa la monetización de la deuda? ¿Cuáles son las consecuencias de las acciones que realizaron el gobierno estadounidense y la Reserva Federal? En primer lugar, para ser justos, debemos ubicarnos en el año 2020, cuando un nuevo virus totalmente desconocido comienza a afectar a las poblaciones. El COVID-19 tenía un alto porcentaje de contagio, un alto porcentaje de mortandad y, por sobre todas las cosas, un gran desconocimiento del mismo por toda la comunidad científica y la sociedad en general. Esto generó grandes desafíos para las sociedades de todo el mundo. Comenzamos a pensar si los sistemas de salud existentes eran suficientes, si los médicos daban abasto luego de horas interminables de trabajo, qué pasaría con la cadena productiva, si iba a haber suficiente agua, comida, servicios como los de la luz y gas. En esta situación tan desconocida por todos y por todos aquellos que toman decisiones, se evaluó la posibilidad de cerrar sus actividades para el control del contagio de este nuevo virus. Por ejemplo, se comenzó a controlar la cantidad de aviones que ingresaban y de qué países, y luego comenzó una escalada hacia otro tipo de actividades. Se comenzaron a prohibir las clases, los eventos culturales y deportivos, y todas aquellas que no se encontraran dentro del grupo esenciales. Al enfrentarse a la posibilidad de que las personas queden sin trabajo por falta de actividad económica, que eso desemboque en la pérdida de sus casas y sus negocios, el Estado de USA decidió inyectar cantidades importantes de dinero a la economía. Hemos visto en diferentes medios los cheques que han recibido las familias que tenían menos ingresos. Este dinero no tenía un respaldo productivo, es decir, que su origen no se daba a partir de la creación de valor, de la fabricación de productos o de la generación de servicios, sino que se trataba lisa y llanamente de la impresión de dinero a través de la Reserva Federal. Pero en este sentido tenemos que entender que a cada acción se le encuentra su reacción o consecuencia. Por lo que cuando nos preguntamos sobre las consecuencias de este fenómeno, tenemos que tener en cuenta que la consecuencia principal es la pérdida del valor adquisitivo del dinero, la famosa inflación. Es decir, que por la misma cantidad de dinero, cada vez podemos obtener menos productos y servicios. Los precios de todos los productos y servicios que integran la economía comienzan a subir, limitando el acceso a ellos. Tenemos que hacer especial mención que cada vez que este proceso dio lugar en la historia, los principales afectados fueron la población con menos recursos. ¿De cuánto dinero estamos hablando cuando decimos que se imprimieron gran cantidad de billetes? Bueno, el desbalance prepandemia ya era de 4,1 trillones de dólares. Al atravesar este periodo se duplicó a 8,7 millones de dólares. Y como comenta Dalio en la entrevista, esta práctica de imprimir billetes sin respaldo todavía no terminó. Por lo que la preocupación de economistas y analistas políticos va creciendo, ya que al no tener fin el flujo de dinero, todavía no se pueden calcular las consecuencias totales. Por otra parte, la inyección de dinero en la economía le da una sensación a las personas de que mejora su situación económica.
y luego, en corto plazo, esa sensación se desploma, entendiendo que no solo no ve mejorada su situación económica anterior, sino que tiene plena conciencia que la misma desmejoró. Esta condición psicológica continúa en la siguiente señal. La segunda señal es de carácter social. En la sociedad estadounidense se viene dando un fenómeno de polarización bastante importante. Cada tema que se plantea en la comunidad tenemos los pros y los contras. En principio, no es la cantidad de opiniones lo que preocupa, teniendo en cuenta que es parte de vivir en democracia. Pero en los últimos años, cada enfrentamiento llevó a una escalada de violencia e intolerancia, y muchas veces al fanatismo de una u otra posición. Dalio identifica que la raíz de la intolerancia y la violencia en la sociedad se encuentra en las desigualdades sociales que se han ido incrementando de manera sostenida en este país. Ahora, tengamos en cuenta que desde que la pandemia explotó, esa desigualdad entre los que tienen acceso a la salud, a la educación, a la vivienda y a vivir una vida digna se fue agravando. En este sentido, Dalio también comenta acerca de la necesidad del gobierno de repartir recursos y oportunidades de manera que le lleguen a las personas que verdaderamente lo necesitan. El 60% de la población estadounidense tiene problemas para cubrir sus necesidades básicas. El otro 40% mantuvieron o incrementaron sus recursos. Pero especialmente hay que hablar del 1% más rico de la sociedad estadounidense, que se vio muy beneficiado por la pandemia y vieron incrementados sus patrimonios en el momento en que la mayoría de las personas vieron decrecer su capacidad adquisitiva. Esto inevitablemente lleva a la disconformidad y posiblemente a una escalada de violencia en los reclamos. El autor habla sobre una posible guerra civil dentro de USA, aunque no precisamente tenga lugar con armas. Dalio también hace hincapié en que la asistencia es y será importante en tratar de mejorar las oportunidades de las personas, pero que evidentemente en esta inyección de dinero que tiene lugar desde el año 2020, las consecuencias son que en el sistema siempre ganan los que más tienen, y las personas a las que se busca ayudar al final del proceso terminan en una situación peor a la anterior. Hace varias décadas que la sociedad estadounidense reclama mejores servicios sociales para aquellos que no pueden acceder por una cuestión económica. La salud se transformó en un privilegio de pocos, así también como una educación de calidad y el acceso a la vivienda. Este tema finalmente hace que las desigualdades continúen reproduciéndose, dejando claro que la entrega de un cheque o varios que se entendía como una solución a corto plazo y con el que muchas personas se vieron aliviadas en sus preocupaciones al recibirlo, finalmente no iba a hacer que se redujeran las desigualdades en USA, por lo menos en el mediano o largo plazo. La tercera señal es de carácter internacional. Tiene que ver con la capacidad de otro país de tomar el liderazgo internacional. En ese caso, el autor identifica a China como la siguiente superpotencia que se perfila a liderar. Del Grande de Oriente identifica como los principales factores que lo acercan a presidir el nuevo orden mundial la cantidad de personas que integran el país. No es novedad el hecho de que China es un país sumamente poblado. Pero sobre este dato tenemos que tener en cuenta que la cantidad de personas se traducen en la capacidad de producción del país, por lo que la brecha entre USA y China es importante y se hace notar. Por otro lado, debemos nombrar que China es un país con grandes dimensiones y diferentes recursos, lo cual le da una importante capacidad para crecer en diversos sectores e industrias. Pero lo que a muchos no deja de sorprender es la asombrosa capacidad con la que han podido incrementar el ingreso real de sus ciudadanos, haciéndolo crecer 26 veces a lo largo de las últimas décadas, sacando a millones y millones de chinos de la pobreza. La calidad de vida se ha visto incrementada, comenzando a tener acceso a la educación, a la vivienda, a mejores trabajos. Y la capacidad de consumo de los chinos se vio potencialmente incrementada, teniendo un gran poder de compra en el orden mundial. Un tema importante en el que Dalio no hace la vista gorda se trata de un posible conflicto armado entre China y USA. Sobre este tema, el autor interpreta que la principal causa de la dificultad y las asperezas que se dan entre las dos naciones es que ambas tienen un gran desconocimiento la una de la otra. Esto se puede visualizar en las grandes críticas que reciben los empresarios de USA que van a China buscando mejorar sus inversiones, aun cuando son empresarios con presencia en todo el mundo. ¿Por qué con unos países sí y con otros no? Pareciera ser que la rivalidad de ambos grandes ya está más que planteada. Las tres señales individualmente pueden alertar a cualquier analista, pero lo que mayormente alerta a Dalio en estos momentos es el desastre al que podría caer la conjunción de estas tres señales al mismo tiempo: que Estados Unidos cuente con una crisis económica, una social y a su vez
un competidor internacional fortalecido. Este es el peor escenario posible en este momento. El autor hace hincapié en diferentes momentos de la entrevista acerca de su necesidad de que Estados Unidos vuelva a fortalecer su capacidad de producción como prioridad número 1. ¿Por qué hace tanto hincapié en la producción? Principalmente porque el dinero iría destinado a las inversiones productivas. Se podrían generar nuevas fábricas, negocios y se podría mejorar los canales de producción al invertir en tecnología e innovación, haciendo que todo ese dinero inyectado comience a tener bases en la producción real. Esto permite que las personas tengan mejores oportunidades laborales, nuevos puestos de trabajo, mejores salarios, trabajos cualificados. En el caso de que este proceso pueda replicarse para la mayoría de la población y se puedan ofrecer mejores oportunidades a la mayoría de estadounidenses, esto llevaría a que las desigualdades se estrecharan y las polarizaciones ideológicas bajen su nivel de violencia y agresividad, dado a que toda la población tendría una percepción de que su estándar de vida mejora. Si la situación actual de Estados Unidos no da un giro, entonces presenciaremos un nuevo orden mundial, donde China comenzará a liderar principalmente a través de la economía, y ocurrirá una reconfiguración de las relaciones políticas, económicas y sociales en la comunidad de los países. Esto traerá muchos cambios, nuevos actores y un nuevo paradigma mundial.